Buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más del Semillero de Paleobiología de la Universidad Nacional de Colombia. En el día de hoy contamos con el doctor Fabián Herrera. Él es un paleontólogo colombiano. En sus intereses de investigación principalmente está la paleobotánica y la evolución de plantas, y recientemente ha estado trabajando sobre las coníferas del Cretácico inferior, y principalmente de Mongolia y esta zona de China. El día de hoy, pues está con esa charla sobre los casos de los bosques pantanosos del Cretácico temprano en Asia. Doctor Fabián, y gracias por aceptar la invitación, y pues tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Me alegra ver tanta gente joven aquí interesados en paleontología. Ustedes las preguntas me las hacen al final. ¿Cómo es el formato? Sí, señor, las Sí, preguntas van al final. perfecto. Bueno, hoy los voy a llevar de viaje a Mongolia. No sé si alguno de ustedes habrá visitado. Eh, Toma tiempo llegar allá. Más o menos uno se tarda un día, 2 días en viaje hasta, por lo menos de donde estoy viviendo yo, aquí hasta Chicago, cruzar el Pacífico, por donde se vaya el avión. Pero aquí está Mongolia, limitada por Rusia, el norte y la China. Es uno de los pocos países que no tiene salida al mar. Una de las cosas que lo impresiona más uno cuando va a Mongolia es la vegetación y la topografía. Y como geólogos, ustedes y biólogos, eh, por ejemplo, aquí vemos que la mayor parte del país es zonas desiertas o lo que llaman eh, áreas de pastos, y solo en el norte es donde vemos algunos bosques, pero en toda esta parte de Mongolia es prácticamente una estepa alta. La capital está acá en Ulaanbaatar, el desierto del Gobi, que algunos de pronto ustedes lo han escuchado, está al sur. Y este es un país realmente fascinante. Si algún día tienen la oportunidad de visitarlo, deberían hacerlo. Solamente son 3 millones de habitantes, imagínense, es una tercera parte de lo que es Bogotá, más o menos. Es una ciudad, un país en desarrollo, no ve edificios muy modernos, pero también uno ve esa cultura de la Unión Soviética y Asiática combinadas. Es uno de los países menos poblados del mundo. Entre el 244 es el 240, así se puede imaginar. Y la capital, Ulaanbaatar, puede llegar a ser de las capitales más frías del mundo en el invierno. Y acá es como, esta es una vista saliendo de la ciudad. No hay árboles, que es algo que impresiona. Muy poca vegetación, puros pastos. Algo que tiene Ulaanbaatar es que todos pintan los techos de colores, y por lo menos se ve interesante. Históricamente, tal vez el personaje más famoso de Mongolia es Genghis Khan. Para cuando él murió en el siglo XIII, este era todo su imperio, para que se cuente. Y esto es una estatua gigantesca. Pero bueno, hablemos ya de paleontología en realidad. Y lo bueno de Mongolia es que ellos han venido haciendo paleontología por muchísimas décadas. En parte por exploradores de varios países, especialmente de los Estados Unidos y Gran Bretaña, que empezaron a hacer expediciones en Mongolia. Pero hay un instituto de paleontología, hay una foto, y sobre todo ellos son conocidos por dinosaurios del Cretácico tardío. Cuando visité hace 5 años, yo he ido 3 veces ya. Desafortunadamente el museo que tenían de paleontología lo iban a remodelar, luego una crisis económica, no tenían dónde poner los fósiles, así que los llevaron al mall, al centro comercial, que no es mala idea porque ya es donde hay más gente. Acá está el Talbusaros batar, que es como el relativo al T-Rex. Los huevos de dinosaurio tal vez son las cosas más espectaculares y por los que es bien conocido. Acá hay un nido con un círculo de huevos. Aquí hay un bebés de Proceratopos, acá todos atrapados en y acá está la reconstrucción. Es realmente increíble. Este se llama Saikenia, un dinosaurio armado. Realmente espectacular cuando vemos el Talbosauro. Y este tal vez que es uno de los especímenes más espectaculares que he visto, donde está el Velociraptor aquí, en esta parte, aquí está la cola.
que quedó atrapado en una pelea con un protoceratopos. Y este es el holotipo, este es el material original que fue retornado a Mongolia hace unos años. Acá está una reconstrucción de él. También hay dinosaurios del Cretácico temprano, pero no son tan famosos como los del Tardío, como este tipo de pájaro dinosaurio que describieron hace un par de años. Pero bueno, ¿qué sabemos sobre las plantas de Mongolia? Y ahí la cosa es muy diferente. Prácticamente no sabemos, no sabemos mucho hasta hace unos años. Ahora voy a cambiarles el mundo de los dinosaurios al mundo de las plantas, que es lo que ellos comen, por lo menos los herbívoros. Y aquí lo que tenemos es un árbol filogenético basado en datos moleculares, DNA, de plantas con semilla, pero acá no excluimos a las angiospermas, no están en este cladograma. Entonces, por ejemplo, está el ginkgo, que solamente hay una especie de este árbol hoy en día, las cícadas, los árboles de pino que están en las pináceas y otras coníferas acá. Y acá dentro de esto está un grupo muy raro que se llama netales, que crece, por ejemplo, esta planta que está ahí, solo crece en los desiertos y se parecen más a las plantas de flores que a las propias coníferas. Entonces, esta relación es bien interesante desde el punto de vista evolutivo. Y acá tenemos tiempo, entonces esta barra que tengo acá en verde muestra lo que es el Cretácico temprano. Y si creemos que esta hipótesis de relaciones y de diversificación es cierta, el Cretácico temprano parece ser muy importante para todos estos grupos, a pesar de que aparecieron mucho más atrás, en el Pérmico, el Triásico, en el Cretácico temprano, tenemos una radiación. Ahí es donde los fósiles nos pueden ayudar a entender eso. Hay, por ejemplo, unos ejemplos de plantas que ya hoy están extintas. Estos solamente hay 5 grupos de plantas vivientes hoy en día. Pero lo que el registro fósil nos muestra es que la extinción es gigante dentro de las plantas. Por ejemplo, este es del Triásico en Antártica, grupo que no existe. Este es del Jurásico en Inglaterra. Y acá unos ejemplos que les voy a mostrar de Mongolia. Solamente se ha publicado un artículo de plantas fósiles del Cretácico de Mongolia. Esto fue publicado cuando era parte de la Unión Soviética por un ruso en los años 80, que escribió algunos fragmentos, unas impresiones de algunos tipos de coníferas o de coníferas que parecen coníferas. Pero eso es todo lo que se sabía, muy poca información. Y en los últimos 6 años, acá con muchos colegas y desde el jardín se ha ido explorando Mongolia. Entonces acá está la capital y acá los que tengo son diferentes localidades fósiles que hemos encontrado. Esto es en colaboración con colegas de Mongolia, que son los que hacen la exploración al principio, y nosotros vamos y colectamos los fósiles. Uno de los principales sitios es este que se llama Tepshingobi, y por la mayor parte de la charla me voy a concentrar en esto. En realidad es un Tepshingobi, uno lo llama mina, pero en realidad es un hueco, un pequeño huequito en el medio de la nada. Aquí está lo que es la mina. Es una mina a campo abierto. Nosotros lo que hacemos es, toma más o menos 2 días en carretera viajar para llegar allá, y casi siempre acampamos. Una de las cosas que ustedes ven, que esto es un pasto, pero en realidad es una planta dentro de la familia de las cebollas, y todo huele a cebolla desde que se levanta uno. Y se imaginan ustedes, de geólogos y biólogos, no, prácticamente come lo mismo, pero con otras marcas. Unas fotos de campo. La comida es muy básica. Es prácticamente un solo tipo de pasta hecho en 3 diferentes formas. Aquí otras fotos de los viajes. Acá hay un bosque de estas efedra, que es de estos tipos de netales, que es muy raro. Esto es Gers, que es donde ellos viven. Y lo increíble es que aún así ellos tienen paneles solares. Uno de los pocos árboles que vivimos en un mes de campo en una localidad. Y aquí está la parte más norte de Gobi Desert. Pero pues vamos a Tepshingobi. En esta minita hay un depósito realmente espectacular. Se explota esta capa de lignita, que es un tipo de carbón
que no se ha quemado bastante, que no está tan procesado, entonces el material grande. Aquí hay un estudiante por escala, si lo pueden ver, hay canales aquí en la parte superior y otros, estos más que todo charcoal o tanto material que se ha quemado. Y aquí estamos colectando las muestras. Hasta el momento hemos colectado unas 500 muestras y por muestra me refiero, colectamos aproximadamente unos 2 kilos que se ponen en unas bolsas plásticas. Y este es el depósito, es más o menos aproximadamente entre 100 y 120 millones de años. Lignitas en realidad son muy raras y sobre todo cuando son mayores de 50 años y esto en realidad es, ahora les voy a mostrar un ejemplo de cuando uno colecta una muestra acá en lo que se transforma. Entonces acá está, por ejemplo, esto es lo que es la lignita, pero cuando la rehidratamos, digo, se pone en agua, en jabón y otros químicos, esta se expande y todo material de plantas que quedó depositado se esparce. Entonces es como si fuera uno a cualquier bosque hoy en día y empezar a usted a recoger todas esas hojas, tallos, conos que están atrapados. Entonces la cantidad de especímenes que tenemos es increíble. Estoy hablando de cientos y cientos y miles de miles de miles, no sé, y tal vez nunca no, es posible calcular cuántos especímenes hayan ahí. La preservación en realidad lo que es espectacular porque la mayoría, aunque están un poco aplastados, conservan todavía las 3 dimensiones de los especímenes, entonces como este, que estaba acá este cono, cuando uno lo separa de la muestra, aquí queda. Y eso lo que nos permite es que podemos hacer miles de cosas, experimentos y usar diferentes técnicas para entenderlos, como SEM, tomografía, montarlos en plástico y cortarlos para anatomía y les voy a mostrar algunos de esos ejemplos. Pero sobre todo lo importante es de estos fósiles, como les comentaba al principio, es entender qué tipos de plantas vivían en esta región que es tan seca como lo ven en esta foto, que en realidad ha cambiado drásticamente desde el Cretácico temprano, cómo estos fósiles que están tan bien preservados nos pueden ayudar a entender la relación entre las plantas vivientes que hay y reconciliar esos, por ejemplo, este caso de los neteles que se parecen más a los pinos basado en el dato molecular. De ahí es donde estos fósiles son importantes. Entonces les voy ahora a mostrar simplemente un poco de la diversidad y de qué tipos de fósiles tenemos. Y este es uno de los primeros fósiles que describí. Está dentro de la familia de Pinacea, por ejemplo, el Pinus, lo que llama uno el Pinus. El pino lo pusimos en un género moderno porque no pude encontrar ninguna diferencia entre el fósil y las especies vivientes de este. Es uno de los ejemplos o más viejos de este género. Acá está uno de estos conos. Se puede mirar, por ejemplo, acá todas lo que llama uno las escamas en espiral. Uno los puede, porque tenemos tantos especímenes, uno los puede separar las escamas. Y acá están en SEM mostrando lo que uno llama la escama de óvulos, acá con la bráctea. Separar las semillas, estos tienen semillas aladas, todos los pinos tienen solamente 2 semillas. Y acá hay una semilla en SEM y acá, después de que uno las monta en plástico, nos muestra los tipos de células que están preservados aún y las hojas que estaban asociadas. Entonces realmente es increíble. Cuando uno mira un fósil de paisía hoy en día, aquí a la derecha, con un fósil de Mongolia, en realidad la similitud es increíble. Estos tipos de conos tienden, cuando maduran, a ser pendientes, en vez de nacen erectos y al final cuelgan como si fueran adornos de Navidad. Nosotros pensamos que tenía el mismo tipo de dispersión de semillas. Otro ejemplo dentro de las pináceas o de la familia del pino es este tipo de fósil que más o menos alcancé a separar unos 1000 conos de este tipo. Cuando uno tiene 1000 especímenes de una planta, la información es increíble porque le ayuda a entender la diversidad morfológica que puede ocurrir dentro de la misma que uno considera especie. Entonces, está dentro de un género que llamamos Pitiostrobus. Hay muchos géneros de ese fósil, pero igualmente aquí tenemos un cono, unos dibujos
para mostrar los caracteres. Y una de las cosas interesantes de este tipo de cono es que por primera vez vemos un carácter que hoy está extinto dentro de la familia. Esto es lo que uno llama la bráctea, y tienen una espina que es decidua, y en realidad nunca se había visto antes en la familia. Aquí las dos semillas que son característicos de esta familia. Millones de hojas, como les dije, acá esto es una caja pequeña con, no sé, 30.000 hojas, tal vez. Este es otro ejemplo. Ahora estamos en lo que llama la familia de las cupresáceas. Hay bastantes géneros de esta familia hoy en día. Y en este caso tuvimos que ponerle un género nuevo, crear un género que llamamos Staphyliostrobus. Y acá está nuestro espécimen, acá está el cono, que es terminal, acá está una ramita, como para que lo comparen aquí al de la derecha. Este es algo que parece lo más cercano a lo que está vivo hoy en día, de Taiwán, que solamente crece en Asia. Acá está el cono terminal y la rama, parecido acá. Estas rayas amarillas que ven acá son canales de resina que están saliendo. La resina se preserva, el ámbar se preserva. No lo llamaríamos ámbar en este caso, pero la resina que produciría el ámbar está ahí, se ve acá en el mismo espécimen. Entonces, acá hicimos una tomografía de neutrón para visualizar ese tipo de resina. Aquí hay otro ejemplo, en otro género fósil, el Atides. Acá estas cosas que ven en color dorado es la resina que se sale. Y se parece mucho a Cunningham, que también solamente crece en Asia hoy en día, para darles un ejemplo. Otro ejemplo es este que llamamos pentaconos, parecido también a Cunningamia, pero es muy pequeñito. Los conos son no más de un centímetro de largo. Vemos cambios en tamaños dentro de esta familia. Cuando publiqué estos fósiles, hice una comparación morfológica exhaustiva con fósiles, con cosas vivientes. Acá tenemos cómo lo que muestra son las escamas de esta familia Cupressaceae. Por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿qué crece hoy en esta familia? Las secuoyas, las metasecuoyas, esos árboles gigantes que crecen en California, están dentro de esta familia. Y acá lo que muestra son los óvulos donde se ven. Y tenemos dos ejemplos que hice acá, en el que el de la izquierda es incluyendo todos los fósiles dentro de nuestro análisis. Y el de la derecha solamente si pusiera los géneros vivientes. Entonces se dan cuenta, aquí este ejemplo muestra la importancia de incluir fósiles dentro de este tipo de análisis, porque nos permite tener una mejor resolución y incluir la historia de estas plantas. Lo que vemos hoy en día son en muchos casos simplemente los relictos de algo que fue mucho más diverso, y esto lo que nos muestra es que la diversidad era mucho más grande en esta familia en el Cretácico temprano. Las coníferas tienen una relación muy importante con las raíces. Muchas de ellas, por ejemplo, en las pinos y las pináceas, las raíces necesitan estar en asociación con hongos para obtener más nutrientes. Y esto es algo que estamos estudiando ahorita con una estudiante que nos está ayudando para entender todas estas raíces que están acá. Que les estoy mostrando con el pointer es una raíz fósil, y cómo dentro de ellas podemos ver hongos que se preservaron dentro de estas raíces. Este es otro ejemplo que nos muestra la diversidad que existía en Mongolia en el Cretácico temprano. Este es un grupo que se llama Coristospermales. Es un grupo extinto, hoy en día no las conocemos, y acá hemos descrito por lo menos 3 especies nuevas en las que por primera vez pudimos observar ese tipo de plantas en 3 dimensiones. Para darles una idea, imagínense como un tipo de estructura reproductiva en la que hay como una hoja, parece una hojita acá en verde, y dentro de estos están las 2 semillas, acá y acá nos muestra el micrópilo. Les he mostrado bastante sobre las partes reproductivas, pero algo que también hemos tratado de entender y de hacer con estos fósiles es tratar de poner todas las piezas de la planta dentro de una reconstrucción. Y ahí es donde nos toca bastante trabajo, porque en muchos casos las partes reproductivas se han separado de las partes vegetales, los tallos no se encuentran juntos, y es como un rompecabezas a la hora de la verdad. Y una de las formas para poner estas piezas juntas usamos caracteres anatómicos como las estomatas.
que son esas pequeñas, unos poritos o agujeros, que hagan de cuenta, minúsculos, que están dentro de las hojas, y estos actúan para la fotosíntesis. Toman toman el CO2 y producen oxígeno. Nosotros tratamos de conectar esas partes de las plantas con este tipo de técnicas, donde miramos la anatomía de las partes reproductivas, los tomata, y el de las hojas y encontramos para ponerlas. Y así es como hicimos esta reconstrucción de este nuevo tipo de Corystosperma. Aquí hay otro grupo que también está extinto. Este caso se llama Venetitelis. Se ha creído que este grupo ha sido muy cercano a las angiospermas, a las plantas con flor, pero tal vez ya no creemos esto. Hace un siglo se creía que era más como una cícada, pero yo creo que hoy en día entendemos de que era un grupo aparte y tal vez más relacionado a las coníferas de lo que creíamos. Y acá lo que tenemos es hojas. Acá están las hojas. Este es el mismo espécimen. Cuando usted la ve, la hoja de arriba, la parte de arriba, la parte de abajo, que con una compresión nunca se podría ver eso por lo general. Y acá muestra el tipo de venación. Espero, no sé si la imagen les alcanza a ver, pero si ustedes ven la parte alta de la hoja versus la parte baja, ven un cambio en el color. Y eso se debe a que la parte baja estaba lleno de pelitos o de trichomes que llamamos. Ese es el tipo de estomata que está presente en este tipo de hojas que nos ayuda a identificarlas. Pero los tricomas o los pelos que llamaría uno estaban en toda la parte, de baja de la hoja. Que nosotros sabíamos que este tipo de hojas tenía pelos, pero nunca se han podido ver porque no se preservaban. Esta es la primera vez que los pudimos preservar o observar en la historia de todo este grupo. Y acá estos son los que se separan mostrando las espinas. Ahora, ¿cuál es el rol de estas espinas? Puede ser que haya sido para la protección de la hoja de algunos insectos o tal vez algo relacionado al clima. Pero ahí les da un ejemplo de la preservación. Acá tengo un ejemplo de algunas otras estructuras que hemos encontrado, bastantes semillas y muchas veces de ellas aún no sabemos qué son o hay una estudiante de maestría que está trabajando con estos acá en una tomografía de alguno de estos ejemplos mostrando cómo las células se preservan también dentro de estas estructuras. Pero bueno, le hemos dado solamente hasta ahora plantas con semillas. También tenemos plantas sin semilla, o en este caso, algo que está dentro de lo que llamamos un helecho, helechos en general. Y este es otro espécimen que nos ha sorprendido bastante también por lo que nos muestra cómo poco ha cambiado este género desde el Cretácico temprano. Lo designamos dentro del género que aún existe hoy, Hymenophyllum. Y este tipo de helechos se caracteriza porque son epifíticos, quiere decir que crecen dentro de otro tipo de plantas o usan otras plantas como soporte, por lo general rocas o árboles. Y acá tenemos este ejemplo. Acá está el fósil en la izquierda, o en mi izquierda, y acá el viviente a la derecha. Y la similitud es increíble. Acá tenemos en estas cómo se enroscan en el fósil y acá donde están el sorus o las esporas, donde las partes que ellos usan para reproducirse, y acá el viviente. Entonces pudimos ponerlo dentro de un género y también nos está diciendo un poco de que todo dentro de este pantano, dentro de este depósito de lignita en Cretácico temprano, no eran solo plantas con semillas, sino también otro tipo de plantas que en este caso son epifíticas. Y este parece ser el caso también dentro de este mos, que son estas plantas vasculares sin semilla. Estos son 200 micras, como para que sea un ejemplo. Lo diminuto que es prácticamente tan delgado como un cabello. Y aún me falta encontrar más especímenes, pero nos da a entender de que había una flora minúscula que crecía tal vez al tope o en los tallos de estos árboles. Ahora me voy a enfocar un poco más dentro de por qué en realidad ser paleontólogo y paleobotánico es interesante. Aquí tenemos dos ejemplos de extrañas muy plantas que en realidad fue todo un challenge, como se dice, entenderlas. Y fueron años. Primero, esa que les voy a hablar, que tengo acá, que lo llamamos spiky thing en inglés, o esta cosa espinosa que no sé qué es. Y después les voy a hablar de esta cosa que tiene 4 lóbulos, pero que tampoco sé qué es.
Pues primero voy a empezar con la cosa espinosa. La cosa espinosa recibió un nombre después de varios años, cuando empecé a trabajar en este proyecto y la llamé Krasilovia, Krasilov, en honor al único paleobotánico que hizo algo en Mongolia en los 80s. Y hay dos tipos de fósiles que ocurren por lo general en de esta planta. El más común es donde esta cosa espinosa, esto es un cono, aquí en la parte de arriba, pero este cono está compuesto de cientos de escamas espinosas. Y acá tengo un ejemplo de ellos. Y hay en realidad miles y miles y miles y miles de estos fósiles que tenemos en nuestras colecciones. Pero muy raros son los conos, donde están estas escamas aún atadas al eje del cono. Son muy raros. Después de 6, 7 años de trabajo en este proyecto, solamente hay 6 conos que hemos encontrado. Y algunas veces esas semillas, esas escamas las encontramos con estas semillitas aladas, muy delicadas, aún atadas ahí. Es muy fácil de identificar este fósil porque en realidad hay escamas hoy en día, son muy raros los que tengan este tipo de espinas. Pero una de las primeras cosas que noté era que las escamas siempre tendrían 3 espinas hacia arriba y 2 espinas hacia abajo. Todas las escamas siempre tienen eso. Y acá hay uno que es lo que llamamos una bráctea. Acá en este dibujo podemos mirar que tenía hasta 5 semillas por las cicatriz que deja cuando se separan, y algunas veces las encontramos con ellas, con las semillas atadas. Entonces, muy fácil de identificar, pero muy extraño a la vez. Pero no fue solo hasta que encontré este cono, que tomó un par de años, en el que me di cuenta y voy a abrir el video acá para que me vean lo que voy a explicar. Entonces acá lo que tenemos es, este cono está conformado por varios espirales de estas semillas, pero la forma en que se cierra es completamente único y nunca antes habíamos visto ni en una planta fósil ni en una planta moderna de coníferas haciendo esto. Entonces esta, si miran la cámara, ¿sí me están viendo? ¿Sí me ven? Sí, sí. Entonces estas 3 espinas de arriba se van a cerrar con las 2 espinas de abajo de la otra hilera de escamas para cerrar. Entonces hace como esto. Y este tipo de estrategia nunca lo habíamos visto en este tipo de conos. Entonces eso fue una de las primeras cosas que me llamó mucho, mucho la atención. Lo que quiere decir en realidad era que era como una cárcel de semillas en la que se protegía tanto, estaba tan cerrado que es imposible penetrar este tipo de cono. Y tal vez tiene algo para la protección de semillas. Y cuando la comparé con muchas otras plantas de esa edad y más antiguas, me di cuenta de que no había nada como esta, sobre todo por el tipo de espinas yendo hacia arriba y hacia abajo. Entonces, a ver, creamos un nuevo género. Eso fue en el 2015. Estos resultados que lo mostraste fueron publicados este año más temprano. Y Héctor, si usted quiere enviar los links de los papers que yo le he explicado, por favor, usted los tiene, se los envía a los estudiantes. Las hojas, igualmente, usamos esta técnica de los estomatas protective, y acá está un fósil, un cono, los pocos conos, asociado con este tipo de hojas que aquí en la flecha indica, que llamamos podosamites y que la encontramos mucho en nuestra flora. Luego, después, la cutícula es tan delgada en esta planta, en los 2 tipos de plantas, que encontrar el estomata fue muy difícil, pero por fin lo encontramos. Y cuando encontramos, tuvimos una gran sorpresa, que tiene algo que llamamos estomata parasítico, que está orientado transversalmente. Y acá está en las fotos nos muestra. Entonces pudimos conectar estas 2 cosas. Y el que tenga ese tipo de estomata hecho es tan raro, primero porque ninguna conífera hoy en día tiene ese tipo de estomata. Ese tipo de estomata lo vemos en los benetetilis, que fue los que les conté antes, en algunas angiospermas, pero más interesante en los netales. Ustedes no sé si se acuerdan al principio de la charla cuando les mostraba los netales, como el nitum y efedra, ellas desaparecen de acuerdo a los datos moleculares más relacionadas a las coníferas que otro tipo de planta, pero mucha gente, sobre todo
morfólogos y personas que tratan de entender la evolución de caracteres dentro de este grupo no entienden cómo este tipo de plantas puede estar ahí. Pero aquí podemos tener por primera vez un fósil que nos ayuda a reconciliar esto, de que sí, si este carácter en realidad significa algún tipo de relación entre las coníferas y los netales, y aquí tenemos un fósil que nos ayuda a eso. Acá les voy a mostrar cómo obtenemos la anatomía de estas escamas. Entonces yo las monto en plástico, toma varias semanas de hacer esto y las corto con un microtomo, y en otras en las que usamos tomografía de neutrones. Entonces cuando las corto, la preservación no es tan buena, pero se preservan cosas. Y acá, por ejemplo, está el eje, las escamas. Una cosa que notamos bastante es que hay muy poquito xilem, que es, o xilema, que es donde se conduce el agua dentro de la escama. Muy poquito, sobre todo a la base, y eso tiene unas implicaciones, como cuando hacemos acá es una reconstrucción del fósil en 3D, estos en neutrón, nos muestra el mismo patrón, muy poquitos xiloma a la base y más hacia las espinas, donde necesitan más fuerte, tal vez y otro tipo de tejidos para la protección. Pero volviendo a la poco presencia de xilema en la base, como tenemos aquí en vez de en el fósil, si miramos las escamas de conos que hoy en día se desarticulan, que quiere decir que el cono no es como de paisía, que es péndulo, sino que prácticamente se desbarata, como diría uno en palabras castellanas. Cada escama empieza a caer para liberar las semillas. Entonces nosotros, cuando miramos las escamas de estos, tiene muy poco aire en la base de las escamas para que no sean tan rígidas y se puedan separar del eje. Entonces, cuando tenemos en cuenta de que tenemos miles y miles de escamas separadas, y esta anatomía ya podemos con seguridad decir que se desarticulaba al madurez. Y basado en todo esto, podemos hacer una reconstrucción de lo que parece este tipo de planta, en el que tenía este tipo de hojas, los conos muy, muy cerrados, pero al madurar liberaban las semillas. Y hemos hecho un nuevo análisis en el que tratamos de entender a qué plantas está relacionada, y esto lo publicamos en lo que sacamos una nueva hipótesis para la relación de estas plantas de coníferas, en la que tenemos acá un nuevo clado que creemos que se puede reconocer por primera vez, y tal vez que nos ayude a reconciliar esta relación con los netales. Voy a volver al otro ejemplo porque ya vamos como en la mitad, que es este que llamamos la cosa de 4 lobos, o four lobe thing, como diría en inglés. Antes de que les muestre, hay un fósil que se ha descrito en Rusia y en Mongolia también, desde el Jurásico y el Cretácico, que se llamó Maltolipes, en el que tenía este tipo de estructura que se creía que era una sola bráctea con un pedúnculo aquí, o pedúnculo, pues como un pedúnculo, y algunos tallos. Y esto es lo que, así era como se reconstruía. Es uno de estos fósiles que se pierden en la literatura, que nadie en realidad lo entiende. Es muy difícil de entender basado en compresiones, y se creía que solamente tenía una semilla, algo como esto, como esta reconstrucción. Y muchas veces se ha asociado a ginkgo, que es esta planta que solamente está hoy en China. Y nosotros empezamos a encontrar, otra vez, miles de ejemplos de esta cosa que parecía ese tipo de escama con ese pedúnculo como este acá en nuestra flora. Bastante de estos, pero creíamos que era un fruto, de hecho, en un principio. Estábamos muy emocionados, pero era un fruto muy raro. ¿Qué es esto? Es algo que se abre en 4 partes. Entonces, una de las primeras cosas que me llamó la atención es que ese pedúnculo estaba asociado a este tipo de tallos, que tienen lo que uno llama tallos cortos y tallos largos. Tallos cortos en los que hay una ciclicidad de crecimiento, que tal vez mostraba un año que podemos contar, cada hilera sería un año de crecimiento, y en otros en que se extendía en una sola año, pero sin esa ciclicidad. Y lo otro que notamos es que esas estructuras, aquí, esa pedúnculo que estoy llamando acá, estaba asociado a otra columna aquí arriba, en la que sostenía esta cúpula, que es lo que llamamos ahora, una cúpula peltada en el que se sostiene desde el tope.
Y este se abría desde la base en 4 partes en algún momento. Y tocó, igualmente fueron varios años de cientos y cientos de ejemplares, siempre desde 4 partes, todos los ejemplares, siempre. Algunas veces las encontrábamos sin el pedúnculo, otras veces con el pedúnculo, pero siempre abriéndose en 4, pero no tenían nada por dentro. Y eso era lo más frustrante. Entonces aquí está la cúpula y el pedúnculo. Y lo más difícil fue en realidad entender de qué tipo de semillas eran las que teníamos. Y ahí es donde encontré este espécimen algún día que estaba aún cerrado y lo abrí muy, muy delicadamente y encontré que tenía 4 semillas por dentro, que no parecen semillas de hecho, pero la mayoría es alas que se ataban a la tope de la columna. Y voilà, después también empecé a entender la anatomía y todos estos resinas, canales de resina que aún preservan dentro del espécimen. Luego hicimos otra vez, usamos el estomata, pude reconstruir la hoja, identificarla. Y así empezamos a hacer la reconstrucción. Y aquí están los especímenes que de hecho usé para hacer esta reconstrucción de Humatolipis, en la que teníamos tallos largos, tallos cortos, cada año crecía, producía varias hojas a la base asociadas con esta cápsula que en algún momento se abría y liberaba 4 semillas aladas dentro de este pantano. Entonces, imagínense, vamos de esta reconstrucción de 2 dimensiones a este tipo de 3D reconstrucción. Pero lo más importante es que nos está ayudando a entender de que acá tenemos un tipo de planta que nunca antes se había visto, que en realidad no teníamos ni idea hasta que lo pudimos ver en 3 dimensiones. Y creemos ahora que está relacionado a estos ginkgos, pero la diversidad dentro de este grupo es mucho más grande de lo que creíamos. Ahora, cuando ponemos todas estas plantas, nos tenemos que entender cómo se depositó y ahí es donde estos fósiles también nos ayudan. Y hoy en día hay pocos pantanos que estén dominados solamente por coníferas. De hecho, no existen. Y por eso es que llamo esta charla al ocaso, porque tal vez esto es uno de los últimos tipos de bosques que estuvieron completamente dominados por coníferas, hasta que llegaron a angiospermas. Y este es un tipo de cedar que llaman acá en los Estados Unidos, en la Florida, de hecho, que es bastante donde este tipo de conífera crece, pero la mayoría de plantas son angiospermas. Y porque si nos volviéramos 120 millones de años atrás, tendríamos una diversidad no muy grande, pero cuando miramos cosas que son muy arcaicas en cierto modo y cosas que se parecen prácticamente a los que vemos como el paisía, vemos una combinación increíble. Y nunca hemos encontrado angiospermas en esta parte, que nos quiere decir por lo que no habían llegado ayer, era porque las gimnospermas todavía dominaban. También hemos encontrado muchos macrofósiles, algunos de ellos. Y acá voy a ahora mostrarle algo, nos vamos ahora a ir a la China, al otro lado del desierto del Gobi, el Gobi Desert. Estos son algunos de mis colaboradores. Se hace una foto en el campo de hace 2 años cuando ahora fuimos. Nuestro colaborador Gon Lachi, que está acá, él es paleontólogo en Nanjing. Él visitó esta área por turismo y se dio cuenta de que había muchos silópalos y fue al mercado y se dio cuenta de que hay muchas cosas que en la China hacen que tienen un significado religioso o simplemente de joyería, como llamaría uno, y era de silópalo. Y vio que uno de ellos tenía semillas. Entonces así decidimos visitar esta área y colectar. Y tuvimos la suerte de que encontramos la mina de oro acá, porque encontramos de dónde es que viene este tipo de cher, que es lo que llama uno, que es sílica, y que tiene unas preservadas, una cantidad de plantas. Colectamos toneladas y toneladas de rocas. Esto pesaba como unos 100 kilos. Y acá está este tipo que ellos llaman bite disc, que trae tipo de suerte en la China. Y acá hay una semilla. Y cuando ya traímos este material aquí al jardín y allá lo estamos cortando en la China y hacemos acetatos en el que traspasamos la materia orgánica que está ahí dentro de la chair, dentro de esta lámina. Vemos acá las mismas semillas que veíamos en este tipo de adornos. Y no solo eso, lo hemos encontrado también ahora muchos tallos
troncos, hojas, donde ustedes pueden ver acá los dos canales de resina. La preservación es espectacular, pero es diferente a este tipo de preservación que les estoy mostrando. Tenemos un licópodo, helechos, raíces. Y se acuerdan de este Corystospermos. Acá tenemos uno, esta vez preservado muy bien anatómicamente, y lo que también hacemos es que los podemos hacer tomografía, y aquí en este video que espero que estén viendo, vemos cómo las dos semillas se atan a un eje aquí, como que están aquí dibujadas en amarillo. Vamos a tener una nueva planta. Entonces, para terminar esta charla y el porqué del ocaso de que la llamé, y lo que es realmente interesante de esto es como le decía, estos fósiles nos están ayudando a llenar esos gaps, esos huecos que tenemos entre las plantas con semilla, a entender cuál era la diversidad de plantas y cómo ha cambiado desde el Cretácico temprano hasta hoy. Y lo importante es ver cómo esto es, tal vez fue uno de estos últimos ecosistemas en el que aún las gimnospermas dominaban este tipo de ambientes antes de que las plantas con flores, que en el Cretácico temprano empezaron a dominar, tomaron este tipo de ambientes. Espero que estos fósiles haya inspirado para ver qué tan importantes son ellos para entender las filogenias de plantas. Las plantas, estas filogenias que vemos en datos de DNE son solamente los relictos, y hay una historia muy larga, evolutiva, que va inédita dada con esto, y solamente se puede entender con fósiles. Y cuando tenemos pues, especímenes muy bien preservados como ese de Gracilobia o Matolipis, o el de la cosa espinosa o la cosa de cuatro lobos, nos puede proporcionar oportunidades para responder preguntas de ¿es esa semilla equivalente a la semilla que yo veo en Gracilobia? O cómo esas partes ayudan a entender las homologías entre las partes y entender cómo estos grupos han evolucionado durante los últimos 120 millones de años. Y eso es todo lo que tengo. Muchísimas gracias, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Voy a poner el video de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Fabián. Para las preguntas, las pueden hacer por el chat o abrir el micrófono y preguntar. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Yo me llamo Miguel Ángel Primero, pues tengo 16 años, y la pregunta que te quería hacer, Fabián, es que, pues mira, yo soy de Colombia. Si mal no estoy, tú también eres de aquí, ¿cierto? Yo soy de Bucaramanga, sí. No, se me nota por el acento. Pues yo soy de Cali. Pero bueno, la pregunta que te quería hacer era ¿cómo fue esa transición, o cómo fue una breve historia de cómo tú te involucraste en la paleontología y cómo terminaste ya en Estados Unidos haciendo pues esas expediciones, etcétera? Buena pregunta. No me cansaría el día para contarle la historia de mi vida, pero mentiras. En realidad, Miguel, me alegra que usted, una persona tan joven, esté acá. Y acá veo muchos colegas que me están escuchando. Yo creo que ellos comparten conmigo es la pasión por los fósiles desde que empezamos la carrera, y una cosa lleva a la otra. Y es perseverar a pesar de los obstáculos, y así va llegando oportunidades. Así fue como empecé yo en paleobotánica por accidente. Fui a la mina de carbón del Cerrejón, y ahí encontré una hoja, y ahí empecé a involucrarme con ese tipo de fósiles, y así ha sido desde el primer día de la carrera, la pasión por los fósiles. Este proyecto Mongolia me lo ofrecieron para trabajar después de que terminé el doctorado, y iba solamente por 3 años, ya llevo 7. Y aún hay más trabajo, así que así es como voy. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Buenas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Me presento, soy Daniel Noza, soy biólogo también de Colombia. Mi pregunta es,
digamos, como están trabajando en la región de Asia y en esta región todavía hay como actualmente algunos géneros, incluso familias aisladas de gimnospermas como Pseudopitis. Entonces quisiera saber si de pronto han encontrado alguna evidencia digamos, o algunos indicios de cómo puede ser la evolución de estos grupos que actualmente pues solo se encuentran en estas zonas. Es una buena pregunta. Sí, y yo creo que traté de mencionar muchas veces cómo algunos de estos fósiles que hemos encontrado, sobre todo en las cupresáceas, solamente crecen hoy en Asia. Y yo creo que tiene que ver algo ¿cuál es la palabra? En lo que la historia que ha pasado dentro de esta área y cómo algunas plantas han sobrevivido por millones de años. Este no es el caso en muchas otras plantas donde vemos muchas extinciones, pero de alguna forma muchas plantas han sobrevivido dentro de esta área de Asia. Las Pseudopitis no la hemos encontrado aún, pero sí se ha encontrado en otro tipo de partes. Pero yo creo que es una combinación en que hay extinción, pero también hay unas plantas linajes que han sobrevivido a la región. Muchas gracias. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Angie, soy estudiante de zootecnia, bueno, aquí de la Nacional, y pues tengo como una respecto a la composición de las plantas pues en periodos prehistóricos, ha variado mucho respecto a las que uno puede encontrar todavía, la composición nutricional. Interesante pregunta y no tendría cómo responderla por lo que no hemos podido en realidad valorar qué tan nutritivas estas plantas, en este caso las de Mongolia o del Inner Mongolia, en realidad eran. La mayoría de las plantas que les mostré son plantas que eran dispersadas por el viento. Todas tienen semillas aladas, casi todas en su mayoría. Las de pinos, las de cupersáceas, las de Humaltolipis, las de Crasilodia. Lo que quiere decir que entender la estructura ecológica de este pantano era más bien en las que estas plantas estaban inundadas por mucho tiempo y botaban sus semillas. Entonces el valor nutritivo de ellas tal vez era muy, muy bajo. Ya sin entender, para responder un poco más a la pregunta, sí ha cambiado el valor nutritivo de las plantas desde que aparecieron hace 400 millones de años hasta hoy. Por ejemplo, nuestra dieta está enteramente basada hoy en día en angiospermas, que son muy nutritivas. Si estuviéramos comiendo pinos y cícadas, no estaríamos acá. No tienen tanto valor nutritivo. Vale, muchísimas gracias. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Antes que nada, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Y mi pregunta es si se encontraron, digamos, otros especímenes de briófitos además del musgo que usted mencionó. No, hasta ahora esa agencia ha sido la única y es tan difícil encontrarlo y llevo años tratando de encontrar estos musgos, como Sergio preguntó, bueno, gracias por la pregunta, son muy diminutos en su mayoría, estamos hablando de cosas muy pequeñitas y ellos tienen una capsulita muy pequeña donde tienen las esporas y esa parte no la he encontrado, solamente he encontrado la parte que es como de hojitas, que llamaríamos acá comúnmente. Y por lo que le decía, es tan delgado, es como un cabellito que cuando yo estoy así, la forma en la que yo colecto esos fósiles, se colectan las bolsas, los preparo en el laboratorio, pero después me toca en el microscopio, los pongo en un papel, los esparzo y con un microscopio empiezo a hacer picking, que llamamos acá, a picar los mejores especímenes y dura días, muchísimas horas de trabajo ahí. Y es tan pequeño que yo creo que es que no lo he visto o los estudiantes que me ayudan a hacer el picking no lo ven. Entonces, pero espero encontrarlo porque sería muy interesante, sobre todo porque son epifíticos, creo yo. Vale, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Bueno, espero que les haya gustado y me alegra mucho que me Bueno, hayan doctor Juan, invitado. igual le agradezco de nuevo.
No, con mucho gusto. Y Héctor, si a alguno le interesa aprender más sobre esto, por favor, ponga los links de los artículos la mayoría son de acceso gratis, así que los pueden bajar y leer. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos hasta la próxima.